porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banús y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es tu programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banuet Márquez y quiero compartir contigo algo de lo que he estado hablando en otros programas anteriores. Es continuidad de otros programas en los que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros conozcamos al Espíritu Santo, a Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios y vemos en la Biblia que Él es una persona, que Él es amoroso, que Él es poderoso, que Él es grandioso, que Él es misericordioso, que Él es tierno. Tantas cosas que podemos decir del Espíritu Santo, de lo que habla la palabra de Dios. Y juntos en estos programas que hemos estado hablando de ello, pues hemos estado conociéndolo un poquito más, más profundamente y está permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija, que nos lleve a escrituras que nos permitirán conocerlo más. El Espíritu Santo, así como el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos, así ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Él está obrando ahorita en el mundo, trayendo convicción a las personas para que se den cuenta que necesitan de un Salvador, que necesitan al Señor Jesucristo. Y yo estoy hablando pues de muchas cosas, de cómo el Espíritu Santo estaba con nosotros, cómo estaba en nosotros y cómo estaba sobre nosotros. Y te prometí que te hablaría la manera en la que nosotros necesitamos al Espíritu Santo antes, ahora y después, como también el Señor Jesucristo necesitó del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Antes, cuando estuvo en esta vida, y después de que partió de este mundo. Y es hermoso saber eso porque vas a ver qué buenas escrituras vamos a poder ver. Y yo quisiera que fuéramos nosotros al libro de Lucas, en el capítulo 1, para que nos demos cuenta, o sea, cómo el Señor Jesucristo mismo necesitó del Espíritu Santo antes de venir a esta tierra. Nosotros lo vemos aquí en el capítulo 1, versículo, desde el 26 está hablando del anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo, pero no voy a leer todo el pasaje para ir a más escrituras y mostrarte más cosas, porque esto está bueno, esto está rico. Dice aquí en el versículo, cuando se presenta el ángel que le va a anunciar a María acerca de la venida del Señor Jesús, del nacimiento, le dice en el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Tú y yo hemos hallado gracia también delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tenemos un buen rey que será nuestro rey por siempre. Gloria a Dios por ello. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Siempre las personas siempre estamos pensando en lo natural, ¿verdad? Dice, ¿cómo será esto? Siempre queremos saber cómo van a ser las cosas y la verdad es que a Dios nunca le vamos a adivinar. Dice, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos la necesidad de la participación del Espíritu Santo para que el Señor Jesucristo pudiera venir
a esta tierra, a este mundo. Amén. Aquí lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Bueno, ¿y dónde entonces el Espíritu Santo? Bueno, nosotros lo necesitamos, lo vimos en el programas pasados, donde estaba con nosotros, o sea, lo necesitamos antes de ser cristianos. Necesitamos al Espíritu Santo antes de venir al Señor Jesucristo. Él es el que nos trajo convicción de que necesitábamos un Salvador. Bueno, aquí ya estamos viendo cuando el Señor Jesucristo lo necesitó antes y nosotros también antes. Ok, ahora ya en vida. Ok, bueno, vemos nosotros en el capítulo 4, versículo 18. Bueno, pero dice desde el 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, ahí mismo en Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él necesitó del Espíritu Santo para poder hacer su obra. No vemos milagros del Señor Jesucristo antes de que Él fue bautizado por el Espíritu Santo. Antes de ser bautizado en el Jordán, recuerdan, no vemos cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, no vemos milagros del Señor Jesús hasta después de eso. Y eso nos muestra que antes de venir al Señor necesitamos al Espíritu Santo. Ahora para poder vivir una vida cristiana victoriosa necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, por eso le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hasta que venga, o sea, va a venir porque lo necesitan. Es necesario que yo me vaya porque si no me fuera yo no vendría. El Espíritu Santo no vendría a vosotros, el Consolador, el cual convencerá al mundo de justicia, pecado y juicio. Y eso lo vemos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Entonces nosotros vemos aquí cómo ya hemos explicado cómo lo necesitamos antes, igual que el Señor Jesús, cómo lo necesitamos cuando estamos viviendo esta vida y ahora cómo lo necesitaremos después. Usted dirá, hermano, lo vamos a necesitar después, aunque ya estamos allá con Él y todo. Claro que sí, dice la palabra de Dios. Te lo voy a mostrar, te voy a mostrar unas cosas hermosas, gloriosas, poderosas, créemelo. Si te gusta, si le has agarrado sabor a la palabra de Dios, mira, vas a disfrutar esto es un manjar espiritual. Créeme lo que te digo, mira, vamos aquí, bueno, usted dirá, bueno, muéstreme donde el Señor Jesucristo lo necesitó al Espíritu Santo después de resucitar. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, y vamos a ver nosotros lo que dice ahí. Vamos a ver, dice, te voy a leer desde el principio, capítulo 1, libro de los Hechos, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas, no de algunas, de todas las cosas. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos en cada palabra que hay, en cada versículo, porque créanmelo, muchas veces la profundidad de ese pasaje, de esa escritura, la profundidad está a veces en una sola palabra. Y por eso a veces es importante que tengamos con nosotros una concordancia. Les recomiendo la concordancia Strong, que es muy completa. Yo la uso, me encanta. Poderosa información que viene ahí, que nos va a ayudar mucho a entender lo que dice la palabra de Dios, la profundidad que hay en la palabra. Y aquí es importante que sepamos nosotros así el significado profundo de algunas palabras, porque nos va a dar mucha luz acerca de la palabra y vamos a poder entender
muchas cosas por medio del Espíritu Santo. Y aquí dice que hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hacer y enseñar. O sea, dice hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo después de que resucitó. Aquí en el libro de los Hechos. Dice aquí, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Verdad? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermosa palabra. Pero fíjate, dice aquí que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, entonces el Señor Jesucristo necesitó del Espíritu Santo para poder darle esos mandamientos a los apóstoles, a los discípulos. Y ahora usted dirá, bueno, ya vimos cómo el Señor Jesucristo necesitó el Espíritu Santo antes de nacer, cuando estaba en esta tierra y después de que partió, y nosotros también, antes de conocer al Señor Jesucristo, de ser esas nuevas criaturas de las que habla la Biblia, cómo el Espíritu Santo está con nosotros, cómo estaba en nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo. Y ahora después, cuando nos vayamos de aquí, ¿cómo será eso? Como decía María, ¿cómo será eso? Y yo quisiera que fuéramos al libro de 1 Corintios. Nosotros vamos a ver algo poderoso ahí, que dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer. Dice, así que, capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ok, está hablando Pablo aquí, pero vemos la sencillez de Pablo para compartir la palabra. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice la Biblia que cuando los apóstoles fueron llevados al concilio, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué tremendo, eran pescadores, eran personas, dice, reconociendo que eran personas, dice, del vulgo. Y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús, sabiendo que eran personas, dice, del vulgo, o sea que no tenían educación. Y aquí Pablo está diciendo que no usa de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. El Espíritu Santo ahí. Ok, dice, versículo 6, empieza lo bueno. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Otra vez hablamos de madurez, hermano. Yo les he comentado la escritura esa que está en el libro de los Hebreos, capítulo 5, donde dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quieres ser maduro de las cosas de Dios? Estudia mucho tu Biblia, métete con Dios, métete en la presencia de Dios, busca a Dios con todo tu corazón, asiste a la iglesia regularmente,
pon mucha atención a lo que se predica ahí, alaba, adora a Dios, toma tiempos para meditar en la palabra de Dios. Eso te va a ayudar a crecer y a ser una persona madura en las cosas de Dios, pero ante todo ser un hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso yo lo confieso todos los días. Okay. Pero Dios, esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que le amamos, dice aquí en el versículo Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes una cosa? Nosotros no podremos recibir nada de las cosas de Dios si no es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Tenemos que recibir las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo. No hay manera de que nosotros conozcamos las profundidades que hay en las cosas de Dios, solamente porque dice que ¿quién conoce el Espíritu de Dios? Lo que hay en el corazón de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí dice que todas esas cosas nos las reveló a nosotros el Espíritu Santo. ¿Ves cómo lo necesitamos aquí? Está hablando de que necesitamos aquí, pero te voy a decir una cosa. Estas cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que nos ama, para los que le amamos. Estas cosas las vamos a conocer no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera. O sea, tenemos vida eterna desde que conocemos al Señor Jesucristo, pero cuando hablo de esa vida venidera me estoy refiriendo al momento en que nosotros entramos a esa vida cuando dejamos esta física, de este mundo. Y es por medio del Espíritu Santo. Ahí vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos siga revelando las cosas de Dios. Pero te voy a decir una cosa, que como el Dios que nosotros servimos es un Dios eterno, Dios tendrá cosas eternas para cada uno de nosotros, que Dios nos estará mostrando, pero nos las va a estar mostrando todo el tiempo. Yo me emociono cuando recibo una revelación del Espíritu Santo de esta palabra. Yo me emociono mucho y yo me imagino que cuando nosotros cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos en el cielo, cuando estemos en su gloria, disfrutando de su presencia y todo, va a ser glorioso porque vamos a estar recibiendo constantemente revelaciones del Espíritu Santo por toda la eternidad, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios eterno. Dice, porque inescrutables son las riquezas de Dios. Inescrutables quiere decir inimvestigables, o sea, que no se pueden investigar, que no es imposible conocer todas las cosas de Dios, porque solamente vamos a estar conociendo poco a poco, vamos a ir conociendo más y más y más a Dios por medio de las revelaciones del Espíritu Santo. Así que nosotros lo vamos a necesitar. Lo necesitamos antes para recibir al Señor, lo necesitamos en esta vida para poder ser testigos del Señor Jesucristo, y lo vamos a necesitar para poder vivir vidas victoriosas.
y lo vamos a necesitar cuando nosotros partamos de aquí, para que nosotros podamos por toda la eternidad estar recibiendo esas cosas gloriosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Y aquí dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mira, es tan tremendo el Espíritu Santo que intercede por nosotros. En el capítulo 8 del libro de Romanos, nosotros vemos donde dice la Escritura, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones e intercede por nosotros ante Dios dice con gemidos indecibles, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Qué hermoso el Espíritu Santo, que cuando nosotros estamos orando en lenguas, oh rabaster breste queda la brosta brande queda y hasta la broste shende brengendera falla urrafas tele master breste indra grole quea cande y andú ista lamas trobrastaya. Yo no entiendo lo que estoy diciendo, pero el Espíritu Santo sabe, está intercediendo por mí ante Dios. Dice, conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nosotros podamos orar en otras lenguas, que es una de las manifestaciones más visibles de la presencia del Espíritu Santo en una persona, y que nosotros, porque esa es la forma en la que nosotros a veces queremos orar, ay Señor, yo necesito esto, y pensamos que eso es lo correcto y oramos en el entendimiento, y está bien orar en el entendimiento, pero puede ser que no sea la forma correcta, pero cuando oramos en el Espíritu, ahí a través de esa oración, el Espíritu Santo a través de esa oración intercede por nosotros ante Dios y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Él endereza nuestros pasos, endereza nuestra manera de pensar mientras está intercediendo por nosotros y nos lleva a su voluntad perfecta, a su voluntad que es agradable y perfecta para nosotros. Entonces, por eso aquí vemos nosotros cómo el Espíritu Santo está obrando aquí y lo vamos a necesitar por toda la eternidad también. Gloria a Dios que estará con nosotros también y nos ayudará por siempre y para siempre. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero mira lo que dice aquí. Por eso es importante que conozca al Señor Jesucristo toda persona, porque si no, no podrá entender las cosas de Dios. Mira, mucha atención lo que dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero mira lo que dice de ti, de mí. Dice, pero el espiritual, dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No vuelvas a decir que, no, yo soy, no sé qué, yo no puedo, yo esto, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer aquello. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Si tú has estado viendo este programa y nunca le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, yo he estado hablando del hermoso Espíritu Santo por algunos programas, pero yo quiero hacer una invitación para que tú recibas al Señor Jesucristo, para que dejes de ser ese hombre natural del que está hablando la palabra de Dios y que te acabo de leer, que dice que el hombre natural dice que no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo quiero hacerte una invitación para que recibas a Jesús. Recíbelo ahí donde estás, es muy sencillo. Repite conmigo estas palabras para que te puedas escuchar. Di conmigo: Dios Todopoderoso, gracias te doy por el Señor Jesucristo, que subió a la cruz, que derramó su sangre para que mis pecados fueran limpiados. Gracias, bendito Jesús, por haber subido a esa cruz en mi lugar. Yo te doy gracias por limpiarme de toda maldad, por hacerme una nueva criatura. Gracias te doy por salvarme. Yo te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Oh Señor, yo te pido que me salves, que me liberes, que me prosperes. Gracias, Jesús, por permitirme escuchar de ti. Le doy la espalda al mundo y te sigo a ti, Señor Jesús, toda mi vida. Amén. Amén. Muy sencillo. Yo quiero hacer una oración por ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por bendecir a estas personas que han visto este programa. Gracias, Señor, por el efecto de esta palabra. Gracias que el Espíritu Santo estará obrando en ellos. Oh, Señor, trayendo convicción, Señor, fortaleza, ayuda, Señor. Oh, Señor, consolación. En el nombre de Jesús, los declaro bendecidos desde ahora y para siempre. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla el número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabras y